Seamos agradecidos con las personas que nos hacen felices, ellos son los encantadores jardineros que hacen florecer nuestra alma. Marcel Proust. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les saluda su amigo Rafa la Rana. Bienvenidos al episodio 21 de este podcast, en el cual pues vamos a estar hablando del tema del fenómeno de la celebración del Día de Acción de Gracias en Guatemala. A través del episodio pues vamos a estar hablando sobre el origen histórico de esta celebración, qué día se celebra y otras curiosidades con respecto a las tradiciones y la cultura, ¿verdad? Pero antes de iniciar yo quisiera contarles el por qué elegí este tema, y yo les dejaba por ahí en TikTok un video donde decía que no iba a faltar en redes sociales quienes publicaran de que aquí en Guatemala pues no se celebra el Día de Acción de Gracias, sino el famoso Jueves de Paches, ¿verdad? Y esto relacionado con que el Día de Acción de Gracias, mencionan algunos, pues no es parte de la cultura guatemalteca. Si no me siguen en TikTok, por aquí se los comparto para que se suscriban. Y si les está gustando pues este contenido, los invito a que se suscriban al canal de YouTube, también para que estén al tanto de los próximos episodios, ¿verdad? De esa manera pues vamos a empezar a hablar de la historia de esta celebración, ya que esta tradición empezó cuando una colonia de inmigrantes ingleses, que eran conocidos como peregrinos, se establecieron en Plymouth, Massachusetts. Estos con el propósito de encontrar fuera de Europa pues la libertad de culto. Esto fue durante el año de 1620, ya que vinieron en el barco Mayflower y llegó a esta localidad, ¿verdad?, que les mencionaba, desde Inglaterra, más de 100 años antes de que se fundara lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Hago un paréntesis en relación a esto, ya que dicen que esta celebración es de origen norteamericano. Sin embargo, pues nos podemos dar cuenta que no es del todo cierto, ya que nace incluso antes de la existencia de Estados Unidos, ¿verdad? Como les mencionaba, más de 100 años. Entonces, para seguir con la historia de los peregrinos, nos mencionan de que al momento de llegar el invierno, pues murió más de la mitad de la colonia a causa de hambre, frío y enfermedades, ya que recordemos que ellos pues estaban acostumbrados a un entorno muy diferente al que habían llegado, ¿verdad? Y los que lograron sobrevivir pues ya se establecieron en la región. Un año después de haber llegado, pues conocieron a los nativos americanos de una tribu denominada Wampanoag, de quienes pues aprendieron a cultivar maíz y a pescar. Así que en el otoño de 1621 los peregrinos recogieron su primera cosecha, y de esa forma William Bradford, que fue el primer gobernador de Plymouth, propuso destinar un día para dar gracias por los alimentos. Los colonos pues invitaron a los indios, y esa es una palabra bastante curiosa, por ahí la mencionábamos en otro episodio del problema social del indio. Si no lo han visto y les interesa verlos, por aquí les comparto pues el enlace. Pero siguiendo pues dice que los colonos los invitaron a la celebración a compartir el pavo, el pescado y frutos secos y calabazas, ¿verdad? Entonces de ahí vemos que de ahí surge el que se consume durante esta celebración, ¿verdad? Que es generalmente el pavo, ¿verdad? Es lo que lo identifica. Y pues esto a manera de agradecimiento a aquellos indígenas locales, ¿verdad?, que les habían ayudado a sembrar y cosechar la tierra que se había elegido para asentarse. La primera vez que el Día de Acción de Gracias, o Thanksgiving Day, ¿verdad?, conocido en inglés, se celebró oficialmente fue el 30 de julio de 1623, pero el festejo no se continuó debido a los problemas que surgieron entre los peregrinos y los indios nativos, ¿verdad?, después. Entonces aquí también nos damos cuenta de que hasta ese momento la celebración no formaba parte de ninguna cultura, ¿verdad? Ya que si definimos cultura, podríamos decir que la cultura es un conjunto de patrones de comportamiento y costumbres que son compartidos y transmitidos de una generación a otra dentro de una sociedad.
Dentro de estos patrones podemos incluir tanto aspectos tangibles, ¿verdad? Que hablamos de artefactos y formas de expresión, por ejemplo las artesanías, los textiles, el arte incluso, ¿verdad? Así como elementos intangibles como normas sociales, lenguaje y sistemas de creencias, ¿verdad? Dentro de las normas sociales podemos mencionar los principios morales, las leyes y los sistemas de creencias, hablamos de las religiones, ¿verdad? O sea, que forman parte de la cultura. Y de esa forma pues yo recordaba una historia de que realmente en el transcurso de la historia han habido muchos que agradecen por ciertas cosas, y yo recordaba ahí el tema del Cabo Gracias a Dios, ¿verdad? Que este está ubicado entre Honduras y Nicaragua, ¿verdad? Y mencionan que es llamado así ya que Cristóbal Colón fue el primer europeo en visitarlo el 12 de septiembre de 1502, ¿verdad? En su cuarto viaje. Y ya que este le había servido de refugio ante una tormenta, y según pues cuenta la tradición, dice que Cristóbal Colón dijo la frase: gracias a Dios que al fin salimos de esas Honduras, ¿verdad? Pues recordemos que las carabelas habían sido sacudidas por un huracán durante 2 semanas, y al doblar en dicho cabo pues habían encontrado que se había calmado la tormenta, y por ello pues le denominaron así cuentan, ¿verdad? Entonces ahí era donde yo decía, nos podemos hacer la pregunta de que cuándo es que se establece la fecha para la celebración del Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Porque es algo que realmente me llama la atención con esta situación, porque a diferencia de otras celebraciones, por ejemplo el 31 de octubre, ¿verdad? Cuando se celebra Halloween, hablamos en el episodio anterior. Si no vieron el episodio y les interesa verlo, pues por aquí les comparto también el enlace para que lo vean. Mencionábamos que tiene una fecha en particular. Sin embargo, el Día de Acción de Gracias, yo recordaba que me mencionaban que se celebraba el último jueves de noviembre, ¿verdad? Sin embargo, pues en el 2023 el último jueves de noviembre fue el 30 de noviembre, y la celebración pues se celebró una semana antes de ese jueves. Entonces de ahí dije yo, bueno, vamos a buscar un poco qué es el Thanksgiving Day. Yo aquí lo buscaba en el diccionario y nos menciona que el Thanksgiving Day es una celebración estadounidense usualmente celebrada el último jueves de noviembre, ¿verdad? Entonces yo encontraba aquí y decía, ¿y entonces por qué no se celebró el 30, verdad? Dije, de repente pues dentro de la historia vamos a encontrar que por qué no se celebró el 30, ¿verdad? Y nos menciona la historia que fue en noviembre de 1777, en medio de las batallas por la independencia de las 13 colonias, que el comandante George Washington pidió a las colonias que dedicaran un día de alabanza y acción de gracias el 18 de diciembre, o sea que originalmente era el 18 de diciembre. Aunque nos mencionan que algunas colonias siguieron la recomendación de Washington y otras optaron pues por mover la fecha, ¿verdad? O sea, todavía no estaba unificada esa celebración. Y esta se siguió celebrando pues en diferentes días hasta que en 1789 George Washington, como primer presidente de los Estados Unidos, decretó que el Día de Acción de Gracias se hiciera el jueves 26 de noviembre. O sea que ahí ya vamos en noviembre, pero nos damos cuenta que había una fecha fija. De esa manera pues dice que los siguientes mandatarios cambiaron la fecha en varias ocasiones, hasta que el presidente Abraham Lincoln decretó en 1863 de que se realizara el último jueves de noviembre. Y ahí pues yo regresaba a la pregunta de que ¿por qué en el 2023, si el último jueves fue 30, ¿por qué no se celebró ese jueves sino una semana antes, verdad? Y en ese orden de ideas vamos a encontrar que una breve modificación por Franklin Delano Roosevelt, que el Congreso y el Senado decretaron que el Thanksgiving Day fuera un día feriado cada cuarto jueves de noviembre. Y esto para evitar el problema cuando el mes tuviera 5 jueves, ¿verdad? Que fue lo que sucedió en este 2023. Además, pues cabe mencionar de que el Thanksgiving Day en Estados Unidos, pues marca el inicio de las celebraciones navideñas, ¿verdad? Y eso es curioso que nadie menciona con relación a la Navidad, ¿verdad? Porque recordemos
de que dentro de Guatemala han habido diferentes sociedades. Dentro de ellas podemos mencionar pues a la cultura maya. Y yo me pregunto qué día celebraban los mayas, pues la Navidad, ¿verdad? Entonces no sé por qué se quejan del Día de Acción de Gracias y sin embargo de Navidad pues no se dice nada, que también digamos que no es parte de la cultura guatemalteca. Sin embargo, pues recordemos que en el episodio anterior hablábamos del sincretismo, ¿verdad? Que es el fenómeno que se refiere a la combinación de elementos, de ideas o creencias de diferentes sistemas, ya sean culturales, religiosos o filosóficos, ¿verdad? En una única práctica, creencia o forma de vida, ¿verdad? Y eso es lo que ha sucedido en realidad dentro de nuestra cultura guatemalteca, ¿verdad? De esa forma también me recordaba yo el famoso Viernes Negro, ¿verdad? O sea, porque no podemos hablar del Día de Acción de Gracias sin el famoso Viernes Negro, que se celebra un día siguiente, ¿verdad? Es cuando se da pues todas estas ofertas en el comercio, ¿verdad? Sin embargo, como les digo, creo que somos muy casuistas, ¿verdad? Que cuando nos conviene, siempre les he dicho, ahora cuando nos conviene algo, pues decimos lo que es, y cuando no nos conviene, pues decimos lo contrario de lo que ya dijimos, ¿verdad? Pero con relación a este Viernes Negro también existen diversas hipótesis de dónde, o teorías, ¿verdad? Que de dónde surge este término. Entre ellas pues se encontraba que era relacionada con el tema del origen esclavista, ¿verdad? Ya que nos mencionaban de que un día después del Día de Acción de Gracias, de cara a la temporada de invierno, pues los esclavistas pues sacaban en oferta a los esclavos, ¿verdad? Aunque nos mencionan de que hoy en día está totalmente descartada esa hipótesis. Sin embargo, pues no sé, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, con el tema de Coca-Cola también se mencionaba que la fórmula original y de donde viene el nombre, pues es porque tenía cocaína. Sin embargo, la empresa hoy por hoy niega esa historia. Pero ¿cómo lo vamos a corroborar, verdad? Si eso fue de hace más de 100 años, ¿verdad? Incluso esto del Día de Acción de Gracias, pues estamos hablando de 300 años por ahí, ¿verdad? Pero obviamente no es correcto que juzguemos a las sociedades con los valores morales de la actualidad, ¿verdad? Se los mencionaba en otro episodio. Otra hipótesis que dicen que es un poquito más plausible con relación a esta expresión, dice que se origina un viernes 24 de septiembre de 1869, cuando dos agentes de bolsa de Wall Street pues intentaron acaparar el mercado de oro en sus manos, y aliándose con un famoso político de Nueva York, trataron de manipular el precio del oro. Ahora, aunque fracasaron en el intento, dice, los tres intentaron sobornar a varios personajes importantes, dentro de estos pues incluidos algunos jueces, pero el plan falló, y ya que el precio del oro se desplomó en cuestión de minutos y muchos inversores se arruinaron, ¿verdad? Y mencionan que esa jornada pasaría a conocerse como Viernes Negro, ¿verdad? Entonces de ahí surgió un poquito el término Viernes Negro. Sin embargo, pues la expresión Black Friday se usó casi un siglo más tarde, durante una jornada después de Acción de Gracias también, ¿verdad? A mediados de la década de 1950, según recoge el diario Telegraph. El sábado después de la festividad iba a tener lugar un partido de fútbol americano entre el ejército y la marina. La ciudad de Filadelfia pues se colapsó el viernes ante la avalancha de personas que llegaron para hacer sus compras de Navidad y asistir al día siguiente al encuentro, ¿verdad? Ante ese caos pues nos mencionan que la policía no pudo descansar, ¿verdad? Y todos estaban activos, y el día libre de la víspera del partido los agentes tuvieron que trabajar largas jornadas de 12 horas, ¿verdad? Para poder controlar pues a la multitud de personas que habían llegado a visitar pues ese partido que se iba a dar el día sábado, ¿verdad? Y por lo que lo bautizaron y trajeron otra vez el término de Viernes Negro, ¿verdad? Nos mencionan que esta iniciativa pues tuvo tanto éxito que pronto los comerciantes se dieron cuenta en Filadelfia y empezaron a usar ese término para escribir pues a la gente que se daba cita en las tiendas de la ciudad el día después de Acción de Gracias a hacer compras, ¿verdad?
Sin embargo, pues Black Friday no se extendió y popularizó hasta varios años después. Exactamente nos mencionan que esto ocurrió en 1966, o sea ya el siglo pasado, cuando apareció impreso por primera vez en la revista de American Philatelist. Pero dicen que, digamos, el boom de esto fue cuando salió un artículo en el New York Times el 19 de noviembre de 1975, ¿verdad? El término pues Black Friday, con la intención a referirse al problema de tráfico que se generó en la ciudad norteamericana a raíz de los descuentos del día posterior a Acción de Gracias, pero realmente lo que supuso fue volver a traer a la actualidad el término Black Friday, ¿verdad? Entonces ya lo reconocemos que, entre comillas, ¿verdad? Black Friday representa grandes descuentos en los comercios, ¿verdad? Como yo les mencionaba, como marca el inicio de las celebraciones navideñas, ¿verdad? Entonces recordemos que al final la Navidad pues es un poco consumista y es de aprovechar, ¿verdad? Hay quienes aprovechan a comprar muchas cosas en oferta. Y retomando pues el origen también yo me di a la tarea a buscar el origen de los paches y encontraba que los paches pues se considera que fueron un invento quetzalteco, ya que aprovechaban la producción de papa en la región. Sustituyeron el maíz por el tubérculo para preparar tamales, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, recordemos que nosotros en Guatemala nos denominan hombres de maíz, ¿verdad? Porque la cultura maya pues era el maíz un elemento básico entre su gastronomía, ¿verdad? Entonces evidenciamos que de repente también los jueves de paches tampoco forman parte de la cultura guatemalteca como tal, o no formaban y ya la forman, ¿verdad? Ya que también con el tema del Día de Acción de Gracias hay que recordar que históricamente la realidad guatemalteca hemos visto el tema de la migración especialmente hacia Estados Unidos, ¿verdad? Y muchos de estos migrantes obviamente no cortan con la relación con sus familiares, ¿verdad? Muestra de ello, yo leía un comentario que dejaba una guatemalteca dentro de una página que se llama relato.gt. Por aquí les voy a dejar el enlace para que lean el relato, ¿verdad? Y mencionaba a esta señora que vienen mis hijos de Estados Unidos a compartir con la familia. Nosotros preparamos pavo relleno todos los años y es una receta heredada de mi tatarabuela, nos menciona. Ahora también se las enseño a mis nietos. O sea que ahí podemos ver de que sí forman parte de una cultura, ¿verdad? Ya que se van transmitiendo las tradiciones, como decíamos anteriormente, pues de una generación a otra, ¿verdad? Y de esa manera nos damos cuenta cómo la cultura anglosajona, como la guatemalteca, entre otras muchas, ¿verdad?, se ha ido mezclando, porque podemos mencionar, por ejemplo, yo me recordaba de doña Yolanda Fernández de Cofiño, ¿verdad?, que ella nació en Chile. Sin embargo, en 1956, pues su padre fue nombrado embajador de Chile en Guatemala, por lo que se trasladó ella a vivir acá junto a su familia, ¿verdad?, donde más adelante conocería a José María Cofiño. Ellos adquirirían pues la primera franquicia de McDonald's y sería doña Yolanda quien introduciría el concepto de la Happy Meal, ¿verdad?, o cajita feliz, que tuvo como inspiración la costumbre guatemalteca de las sorpresas que se daban en los cumpleaños, ¿verdad? Eso yo lo escuchaba por ahí. Entonces nos damos cuenta, imagínense, los hijos de una persona de Chile que traía ciertas costumbres con alguien guatemalteco, ¿verdad? O sea, ya sus hijos, qué tipo de tradiciones van a tener, ¿verdad? Entonces era donde veíamos el tema del sincretismo, ¿verdad? Cómo se van mezclando pues estas culturas. Y eso pues lo encontramos a mediados del siglo pasado. Y en el siglo XXI, ¿verdad?, donde la globalización pues ya es más que una realidad, gracias a las nuevas tecnologías que han revolucionado pues las redes sociales, es complicado definir que sí y que no, ¿verdad?, forman parte de la cultura de una sociedad, ya que de esta manera también podemos evidenciar el fenómeno que se da, por ejemplo, el 21 de septiembre con el tema de las flores amarillas, ¿verdad?, que se regalan flores amarillas. Sin embargo, pues de repente se va a hacer tema para un próximo episodio. Así que yo los dejo con la pregunta: ¿qué opinan ustedes? ¿Creen de que merece la pena pues dedicar un día a dar gracias por lo que nos ha brindado la vida para compartirlo con nuestros familiares y amigos? ¿O en realidad pues es una práctica negativa y no debería formar parte de la cultura guatemalteca? O pues de repente podríamos celebrarlo con un patch, no sé, eso ya
queda al juicio de cada quien, ¿verdad? Pero podríamos ir mezclando una tradición con otra, ya que en gustos pues se rompen géneros. Y de esa manera pues me es grato saludarlos una vez más. Espero que estén bien y hasta un próximo capítulo. Les saluda su amigo Rafa La Rana.